Bueno, vamos a seguir estudiando fluidos en movimiento, aplicando la ecuación de Bernoulli. Recuerden que la ecuación de Bernoulli la habíamos llegado a ella a partir de plantear un balance energético y que teníamos que plantearla sobre una línea de corriente en distintos puntos que nos convenga a nosotros para poder vincular dos partes del fluido que están caracterizados por una determinada presión, una determinada velocidad y alguna determinada altura respecto de algún nivel de referencia para tener una idea de lo que estaría vinculado con la energía potencial, lo que estaría vinculado con la energía cinética y lo que estaría vinculado con el trabajo de las fuerzas de la presión. Y entonces habíamos llegado a la conclusión de que sobre una línea de corriente la suma de estos tres términos vale siempre lo mismo. Y entonces podíamos elegir dos puntos cualesquiera sobre esa línea de corriente para plantear esta igualdad. Lo que vamos a ver, y ya habíamos hecho el análisis de un balde con un agujero del cual está drenando el agua. Lo que vamos a hacer ahora es ver otras configuraciones más o menos estándares que están en todos los libros, cuál son el tubo de Venturi. ¿Sí? El tubo de Venturi, fíjense que es algo más o menos como esto, que es un sistema por el cual está circulando un fluido y de repente la sección de la tubería por la cual está circulando cambia, o sea chica o sea grande, dependiendo que el fluido esté circulando en esta dirección, entonces pensamos que la tubería se agranda, o que el fluido está circulando en esta dirección, entonces pensamos que el área de la tubería se achica. En cualquier caso, la idea es que tiene conectado unos tubos transparentes sobre los cuales yo puedo ver la altura del líquido, y entonces en estas condiciones lo que va a pasar es que en las distintas partes de la tubería, en la parte más angostita tendrá una determinada altura y en la parte más gruesa tendrá otra altura. Y básicamente la idea es poder determinar cuáles son las velocidades en 1 y en 2 a partir de conocer estas diferencias de altura y las áreas que tiene o la sección que tiene la tubería. Este que está acá también es un tubo de Venturi porque básicamente sucede lo mismo. Hay un cambio en el área de la tubería, solo que esta estaría pensada para cuando está circulando un gas, porque si yo pongo a circular un gas por acá y tengo esto abierto, no podría medir la diferencia de altura porque el gas se me estaría escapando por acá y no podría medir nada. ¿Sí? Entonces, en el caso de que yo quisiera medir las velocidades 1 y 2 para un flujo gaseoso, el tubo de Venturi que tendría que usar tendría esta forma, donde acá abajo tendría que poner un líquido que no se evapore, o que se evapore muy poquito. Digamos, si pongo agua y esto está a temperatura ambiente, esto funciona perfectamente. O sea, no podría usarlo si esto es vapor de agua y acá pongo agua, porque entonces puede haber interacción entre mi gas y mi líquido y las lecturas podrían ser erróneas. Pero la idea es que si yo pongo agua a temperatura ambiente y estoy haciendo circular aire o hidrógeno, nitrógeno, lo que fuere, entonces este tubo de Venturi también me permitiría verificar las velocidades en 1 y en 2 a partir de medir estas diferencias de altura. Y entonces, digamos, Venturi fue el que inventó este sistema para poder determinar la velocidad con la que están pasando o la que está circulando el líquido, y por eso es que se llama tubo de Venturi. Para medir lo que le pasa a un líquido o para medir lo que le pasa a un gas. En ambos casos tenemos que, si vamos a usar la ecuación de Bernoulli, entonces tenemos que recordar que la ecuación de Bernoulli vale para un flujo laminar, un flujo no turbulento, un flujo estacionario, y que además el fluido es un fluido ideal, o sea que no tiene roce y que es incompresible. Si quieren, para el caso del gas, lo que tenemos que pedir es que no cambie la densidad. Si bien sabemos que los gases son incompresibles, lo que tiene que estar pasando acá es que el gas, cuando pasa del área grande al área chica, no se está comprimiendo, sino que eventualmente está circulando más rápido.
para mantener el caudal, pero no estaría comprimiéndose. Entonces, manteniendo que la densidad en el punto 1 y en el punto 2 es la misma, podemos utilizar la ecuación de conservación o sea, de que el caudal es área por velocidad sin hacer intervenir la densidad, porque pensamos que la densidad del gas no está cambiando. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, una vez que nos aseguramos que se cumplen las hipótesis de validez, es, bueno, elijo una línea de corriente. En este caso, la elijo acá. ¿Por qué? Y porque si la elijo toda a la misma altura, me voy a sacar de encima los términos que dependen de H, que tienen que ver con la energía potencial. Yo podría haber elegido una línea que venga por acá, ¿sí? Y hubiese tenido algún tipo de diferencia de alturas que tendré que tener en cuenta después cuando calcule la presión en este punto, y entonces me complicaría la vida. Entonces la idea es que para poder utilizar la ecuación de Bernoulli de manera de que me resuelva un problema y no que me lo cree, entonces elijo una línea a la misma altura y lo más cerquita posible. Yo la dibujé lejos para que se vea, ¿sí? Pero la idea es que esté lo más cerquita posible de la parte de arriba. Y entonces elijo como punto 1 el punto que está justo debajo del tubo 1 y como punto 2 el punto que está justo debajo de este punto de altura 2. Podría haber elegido un punto acá, nadie me lo impide, pero cuando quiera averiguar la presión en este punto no lo voy a poder saber porque no tengo nada que me diga cuánto vale la presión en este punto. Y lo mismo podría haber elegido un punto acá, pero tampoco tengo cómo medir la presión acá. Por eso es que elijo acá, porque de alguna manera me las voy a arreglar para saber cuánto vale la presión en 1 y para saber cuánto vale la presión en 2 a partir de ver estas alturas en las columnas de líquido que están acá. Lo mismo en el caso gaseoso, voy a elegir una línea de corriente que pase lo más cerquita de donde está el tubo en U que me sirve para medir, y voy a elegir como punto 1 y como punto 2 el punto donde podré decir algo sobre la presión en este punto y en este punto, porque voy a tener esta especie de manómetro para poder medirla. Y de vuelta, la elijo siempre a la misma altura para sacarme de encima los términos de energía potencial o los términos que tienen que ver con la altura. Y además elijo esta altura como referencia igual H igual a 0, ¿no? O de energía potencial igual a 0. Podría haberlo elegido acá abajo, pero entonces tendría un término en cada una de las ecuaciones que son iguales y que se terminarían simplificando. Para ahorrarme un paso, lo elijo el 0 de energía potencial, lo elijo justo donde está la línea de corriente. Entonces vamos a analizar primero lo que le pasa a este. Y entonces digo, planteo la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, sabiendo que están a la misma altura. Entonces lo que tengo es que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2. Y esto es lo que me aporta la ecuación de Bernoulli de haber planteado una línea de corriente y de haber elegido como puntos el punto 1 y el punto 2. Ahora bien, yo conozco la ecuación de continuidad. En este caso estoy hablando de un líquido y entonces como los líquidos son incompresibles, de manera sin duda puedo aplicar que el caudal es el mismo. Entonces área 1 por B1 es igual a área 2 por B2 y de acá puedo despejar B1 a partir del cociente de las áreas multiplicadas por B2. Entonces si pongo B1 como el cociente de áreas multiplicadas por B2 y este término lo paso de este lado y este término de presión lo paso para el otro, lo que tengo es P1 menos P2 igual a un medio de la densidad por B2 al cuadrado menos el cociente de áreas al cuadrado por B2 al cuadrado. De acá puedo sacar factor común B2 y entonces me queda un medio de la densidad por 1 menos área 2 sobre área 1 por la velocidad 2 al cuadrado. Tengo el cociente de las áreas, la velocidad, que es lo que quiero averiguar, y la diferencia de presiones. ¿Cómo es que calculo las diferencias de presiones? Bueno, fíjense, si yo miro esto, digo, la presión acá, donde el fluido está en reposo, es igual a la presión acá, donde el fluido se está moviendo. ¿Y por qué digo eso?
porque si las presiones fueran diferentes y una fuera más grande que la otra, estaría entrando fluido o estaría saliendo fluido, en cuyo caso esta altura estaría o subiendo o bajando. Y eso no es el estado estacionario que estoy estudiando. El estado estacionario es cuando ya se estableció el flujo, el fluido se está moviendo de una manera donde la presión en este punto no cambia, la velocidad en este punto no cambia, la presión en este punto no cambia, la velocidad en este punto no cambia, y entonces si la presión en este punto no cambia, la altura de este líquido tampoco va a cambiar, porque ya el líquido que tenía que entrar ya entró y el líquido que tenía que salir, si es que se pasó de largo por algún motivo, ya salió y se estableció una altura que no cambia con el tiempo. Como no cambia con el tiempo ni esta altura ni esta altura, lo que concluyo es que las presiones en la parte donde el fluido está quieto y donde el fluido se está moviendo son exactamente iguales. Yo no sé cuánto vale la presión donde el fluido se está moviendo, pero sí sé calcularla cuando el fluido está quieto, porque dijimos, bueno, vale la presión atmosférica más ρ por G por H, que fue el teorema fundamental de la hidrostática que descubrimos en la primera clase. Lo mismo acá, la presión en este punto será la presión atmosférica más ρ por G por H2. ¿Sí? Entonces, fíjense que para cuando tenga que escribir la presión en 1, uso lo que conozco de hidrostática, y cuando tenga que escribir la presión en 2, uso lo que conozco de hidrostática. Como tengo la resta de las presiones, el término de presión atmosférica se me va a cancelar, porque voy a tener esto más la presión atmosférica menos esto más la presión atmosférica, con este signo menos se me van a cancelar las dos presiones atmosféricas y solamente me sobreviven los términos que tienen que ver con la altura de la columna 1 y la altura de la columna 2. ¿Sí? Pero sacando factor común ρ por G, lo que me sobrevive es H1 menos H2 y que si lo miro acá, H1 menos H2 no es otra cosa que H, que es la diferencia de alturas entre las dos columnas. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es que la densidad salió factor común de acá y es la misma que acá, se puede cancelar y puedo despejar la velocidad 2 como la raíz cuadrada de 2GH dividido 1 menos A2 sobre A1, que es la corrección, bueno, el término que depende de las áreas, ¿sí? Que me sirve para determinar la velocidad en el punto 2. Sabiendo la velocidad en el punto 2, vengo acá y pongo la velocidad en el punto 2, multiplico por el cociente de áreas que lo conozco, puedo saber cuánto es la velocidad en el punto 1. Quiere decir que pude determinar a partir de medir las alturas del fluido en los tubos que me sirven de testigo, puedo saber con qué velocidad se está moviendo el fluido adentro de la tubería, conociendo este área y conociendo este área. ¿Sí? Para eso me sirve la ecuación de Bernoulli. Pude encontrar cuánto vale la velocidad, ¿sí? A partir de conocer las alturas de las columnas, de los líquidos dentro de las columnas de mi sistema. Si queremos analizar el segundo caso, hay que tener cuidado que la densidad del gas que está circulando por acá es distinta de la densidad del líquido que está acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer el mismo razonamiento, pensando que la presión acá es igual que la presión acá y la presión acá es igual que la presión acá, pero como este es un gas, lo que voy a decir es que la presión, el gas no es muy livianito, entonces la diferencia de presión debido a la columna de gas casi no afecta. Entonces lo que digo es que esta presión es igual a esta presión y en esta presión tengo la presión 2 más ρ por G por H. Y entonces lo que me sobrevive cuando analizo el segundo término es que las diferencias de presiones tienen que ver con la densidad del líquido por G por H, mientras que el término que estaba en la velocidad tiene que ver con la densidad del gas. ¿Sí? Entonces yo no la puedo simplificar porque son diferentes en este caso. Y entonces cuando despejo la velocidad, me aparece un cociente de densidades que antes no estaba, ¿sí? Pero que
En este caso, como lo que estoy midiendo es la diferencia de alturas de la columna de líquido que está abajo, tengo que tener en cuenta, para calcular la velocidad con la que se está moviendo el gas, las diferentes densidades. Y después de vuelta, una vez que tengo V2, puedo venir a esta expresión y calcular cuánto vale V1. Entonces, sea que estoy tratando con un líquido o con un gas que no se estaría comprimiendo, o sea que la densidad sería la misma acá que acá, entonces podría, utilizando la ecuación de Bernoulli, determinar cuál es la velocidad en los puntos 1 y 2, a partir de la lectura de un dispositivo que me permite medir estas diferencias de alturas en las distintas columnas. En un caso sería para gases y en el otro caso sería para líquidos. Cualquiera de los dos recibe el nombre de tubo de Venturi y en cualquiera de los dos utilizamos la misma estrategia, que fue elegir una línea de corriente, plantear la ecuación de Bernoulli en esa línea de corriente, completar la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad y a partir de ahí fuimos capaces de despejar las velocidades en cada caso. Otra situación que también se explica con la ecuación de Bernoulli es lo que se llama la sustentación. Si alguno de ustedes ha practicado aeromodelismo o se interesa por la aviación o simplemente lo sabe, el perfil del ala de un avión tiene esta forma caprichosa y que no es casual que tenga esta forma. La idea es que cuando el ala está, el avión está volando, se está moviendo a una velocidad respecto del aire, y si ponemos un sistema de referencia fijo en el ala, lo que estamos viendo es que el aire está pasando a través del ala, ¿no? Lo que hacemos es como describir cómo se mueve el andén con un sistema de referencia arriba del vagón, que sabemos que es lo mismo que describir el movimiento del tren desde un sistema de referencia fijo en el andén. En este caso, para poder describir esto y utilizar la ecuación de Bernoulli, vamos a pensar que estamos arriba del ala y lo que está pasando es que el aire se está moviendo alrededor del ala. Entonces, lo que vamos a utilizar para poder determinar lo que se llama sustentación es la ecuación de Bernoulli, y los puntos que vamos a elegir es un punto debajo del ala y un punto arriba del ala. La idea es que este h sea pequeño, de modo de que no tener en cuenta el término de ρ por g por h1 y ρ por g por h2, porque eligiendo esto como h igual a 0, esta altura es pequeña, entonces no me estaría aportando un número muy grande, es una aproximación que hacemos, ¿sí? Y la otra es, bueno, yo tendría que pensar en una línea de flujo para aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Pero con esta situación de que el aire está pasando alrededor del ala, no estamos teniendo una línea de flujo que vaya de 2 a 1 o de 1 a 2. Lo que tenemos que hacer es inventarnos o utilizar un punto auxiliar bastante lejos del ala, donde todavía el sistema no esté perturbado por el pasaje del ala de un avión, o sea, un punto lo suficientemente lejos, y pensar ahora sí en una línea de flujo, ¿sí?, que esté viniendo por acá y justo cuando llega pasa por arriba, porque ese es el camino que va a elegir esa línea de flujo, y un punto infinitamente cercano al punto auxiliar elegido, que yo acá lo llamé A', que la trayectoria o la línea de flujo pasa justo por debajo. Estaríamos eligiendo, si quieren, dos puntos lo suficientemente cerca tal que la línea de flujo del punto A va a pasar por arriba y la línea de flujo del punto B va a pasar por abajo. Como en este punto, en esta parte lo suficientemente lejana, el sistema está sin perturbar, la ecuación de Bernoulli en el punto A y en el punto A' es siempre la misma, porque no está cambiando, no hay cambios en la presión, no hay cambios en la altura, no hay cambios en la velocidad, es siempre la misma, ¿sí? Pero cuando yo planteo Bernoulli entre A y 1 y entre A' y 2, ahí sí
estoy sobre una línea de corriente y estoy en condiciones de aplicar la ecuación de Bernoulli. Pero por transitividad, si la ecuación de Bernoulli en A es igual a la ecuación de Bernoulli en 1 y la ecuación de Bernoulli en A' es igual a la ecuación de Bernoulli en 2, pero la ecuación en A y en A' son iguales, entonces en 1 y en 2 son iguales. Entonces planteo la igualdad de los términos de la ecuación de Bernoulli entre 1 y 2, no porque exista una línea de corriente que unifique estos dos números, estos dos puntos, sino porque elijo un punto auxiliar lo suficientemente lejos, ¿sí? De modo de poder hacer aplicar el teorema de Bernoulli entre estos puntos y el punto de arriba, entre este punto y el punto de abajo, y por transitividad estaría logrando escribir que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2. Y insisto, no le pongo el término de altura porque estoy pensando que el perfil del ala tiene esta forma, pero este h es pequeño. Pero acá sucede algo curioso, que es que el perfil del ala tiene esta forma efectivamente para que la velocidad sea mayor arriba que abajo. ¿Y por qué digo que es mayor arriba que abajo? Y porque si la distancia que tiene que recorrer las partículas que van por arriba es una distancia mayor que las que recorren las partículas que van por abajo, si fueran a la misma velocidad, mientras las de abajo recorren de acá hasta acá, las de arriba recorrerán de acá hasta acá y me queda un pedazo sin recorrer. Entonces, para tener no me aparezca un vacío acá de que me faltan partículas, lo que tiene que pasar es que las partículas que van por arriba se van a mover más rápido que las que van por abajo. ¿Sí? Porque el ala está penetrando adentro del aire y lo que está haciendo es, si quieren, distorsionando la forma en la que se mueven las partículas y hace que aumente la velocidad de las partículas que van por arriba. Entonces, lo que tenemos es que la velocidad del aire arriba del ala es más grande que la velocidad del aire abajo del ala. ¿Sí? Como consecuencia, el V1 al cuadrado va a ser más grande que V2 al cuadrado. Es decir, yo de esta expresión que construí a partir de la elección de un punto auxiliar, despejo la diferencia de presiones, me queda en función de las diferencias de velocidades, pero ya dijimos que V1 es más grande que V2. Entonces esto es positivo. Entonces quiere decir que la diferencia de presiones es positiva. Quiere decir que P2 es más grande que P1. O sea, la presión acá abajo es más grande que la presión arriba. Si yo ahora multiplico por la superficie del ala, me estaría dando una fuerza neta más grande de abajo, o sea, una fuerza neta hacia arriba, porque la presión de abajo hacia arriba es más grande que la de arriba hacia abajo. Entonces, esa fuerza neta que aparece por diferencia de presiones, por a su vez diferencia de velocidades del aire entre la parte de arriba y de abajo, es lo que se denomina sustentación. Y es lo que utilizan, ¿sí?, los aviones para compensar el peso del avión. O sea, si el avión se mueve respecto del aire a una velocidad interesante, entonces el aire va a estar pasando por arriba del ala a una velocidad más grande que por debajo del ala, y entonces se genera esta diferencia de presión que hace que aparezca una componente neta hacia arriba. Si esa componente es lo suficientemente grande, ¿sí?, es capaz de compensar el peso del avión y entonces el avión podría mantenerse en el aire equilibrando la fuerza-peso a partir de la velocidad, la diferencia de velocidades del aire entre la parte de arriba y de abajo del ala. En los primeros aviones, los motores no eran tan potentes, tendrían que ser motores de aviones livianitos para que vuelen y entonces tampoco le podían poner un motor muy pesado, no iban a hacer un motor de avión con una caldera a vapor como la de una locomotora, etc. Entonces las velocidades eran relativamente bajas y entonces en los aviones tenían que ponerles varias alas, un ala arriba, un ala abajo y eventualmente entonces ustedes habrán visto en los videos antiguos aviones que tienen un par de alas, o sea, una arriba, una abajo, inclusive hay aviones con 3 alas, hay otros con muchas más, pero nunca funcionaron. Pero la idea es que a medida que se empezaron a hacer los motores más potentes, que lograron aumentar
las velocidades, entonces pudieron reducir el número de alas y ahora la mayoría de los aviones tienen una sola, y con eso les alcanza para poder lograr esa diferencia de presiones que los mantiene en el aire. Pero este mismo efecto sucede cada vez que hay una diferencia de velocidades del aire entre dos partes de un objeto que se está moviendo en el aire. Y, por ejemplo, una esfera girando y desplazándose al mismo tiempo, sufriría el mismo fenómeno, donde habría una diferencia de presiones perpendicular a la dirección de desplazamiento, que me generaría un cambio en la trayectoria de esta velocidad. Y esto es lo que los jugadores de fútbol, no porque sepan la ecuación de Bernoulli, sino porque la práctica se los dicen, cuando van a patear un tiro libre, lo que hacen es pegarle de tal manera a la pelota para que salga girando y la pelota, además de describir la parábola debida a la atracción gravitatoria, describa un movimiento, una curva respecto de la trayectoria inicial que surge debido a que la pelota está girando, ¿sí? Mientras se desplaza, y entonces aparece una componente, porque la velocidad relativa del aire respecto de la pelota en esta parte, si está girando así, es distinta de la que está acá, y entonces aparece la fuerza que hace que la pelota se desvíe de esta trayectoria inicial y describa una curva. Y con esto tienen, digamos, varias anécdotas, porque fíjense que también depende de la densidad esta diferencia de presiones. Entonces, hubo un año en que Argentina fue a jugar a Perú, a Bolivia, no me acuerdo, a un lugar donde se jugó en la altura, y el director técnico dijo, cuando justificó la derrota, que la pelota no dobla en la altura. Y a lo que se refería era que los jugadores estaban acostumbrados a patear la pelota de una determinada manera, dándole una determinada velocidad, y que con eso calculaban o estimaban que la pelota iba a seguir una determinada trayectoria, pero como la densidad en la altura era menor, lo que pasa es que la pelota no seguía la trayectoria que los jugadores imaginaban, y entonces los pases no iban a donde querían, y aun cuando pateaban al arco la pelota seguía trayectorias que nunca las habían experimentado, debido justamente a que la densidad del aire en la altura es menor. Entonces ese efecto, que se llama efecto Magnus, es menor. Esto también lo utilizan los tenistas cuando le pegan de revés o de volea, que no le pegan de manera franca, sino que le dan efecto a la pelota. Entonces la pelotita de tenis va girando a una velocidad muy grande, y a medida que se desplaza, la trayectoria que describe se suma o se resta a la parábola que tendría que hacer por la gravedad, y entonces hace que puedan hacer jugar los tenistas experimentados, pueden hacer que la pelotita caiga más lejos o más cerca de la red, dependiendo que si le pegaron con efecto para un lado o para el otro, de modo de compensar o modificar la parábola que describiría por el solo influencia gravitatoria. Y yo acá puse ver el video de la página, que se llama Efecto Magnus, porque se los recomiendo. Es un videito donde alguien desde un puente tira una pelota de básquet. Primero la tira de manera normal, sin hacerla girar ni nada, y la pelota cae como un tiro vertical y cae abajo en el puente o en el agua. Y en la segunda vez que la tira, la lanza, pero haciendo girar la pelota. Y empieza a actuar el hecho de que la pelota está cayendo y girando al mismo tiempo. Entonces aparece una fuerza que la desvía de su trayectoria, y como la trayectoria es larga, porque el puente es lo suficientemente alto, la desviación de esta pelota es notable, y ustedes observan que la pelota describe una trayectoria que se aparta mucho de la vertical, y de hecho se aparta tanto que cuando cae en el agua tiene una velocidad
tangencial al agua tan grande que hace patito la pelota en el agua. Por eso les recomiendo verlo, es un videito muy chiquito, está en la página donde estaba. Si no ponen efecto Magnus en YouTube y también van a aparecer un montón de de estas curiosidades. Y por último, lo que vamos a ver como aplicación del teorema de Bernoulli es lo que se llama el tubo de Pitot, y que es un dispositivo que estuvo instalado, por eso lo puse así, porque estuvo instalado en las alas de los aviones durante mucho tiempo. Recuerde que siempre el ala del avión tiene que tener una superficie más grande que la de abajo para que el aire arriba pase a una velocidad mayor. Pero entonces el piloto, una vez que despegaba, no tenía manera de medir su velocidad porque ya no tenía una rueda que iba en la tierra que le decía cuántas vueltas por minuto estaba dando, y conociendo el radio de la rueda el tipo podía estimar su velocidad. Entonces para eso se implementaban estos dispositivos en el ala de un avión que no eran más que es un corte transversal, ¿no? Esto es simplemente un tubo con un líquido, ¿sí? Que en principio en reposo las dos alturas tendrían que ser exactamente iguales, las dos alturas del líquido, pero que en la medida que el avión comienza a desplazarse y tiene una velocidad respecto del aire distinta de cero, alcanza una configuración como esta, donde entonces lo que vamos a hacer para aplicar el teorema de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, es elegir como punto 1 justo un punto que esté aquí en la boca y como punto 2 un punto que esté acá arriba. Y estamos en una situación estacionaria, ¿no? De vuelta, donde la velocidad en este punto no cambia, la velocidad en este punto no cambia, la presión en este punto no cambia, la presión en este punto no cambia. Y de vuelta vamos a pensar que la altura de este punto y este punto es lo suficientemente bajita o la misma o bajita como para no tenerlo en cuenta. Entonces, cuando escribimos la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, no ponemos el término de ρ por g por h, porque a esta altura la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 la consideramos muy bajita, y solamente nos concentramos en el término que corresponde a la presión, el término que corresponde a la velocidad, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Y el truco acá está en decir que en este punto la velocidad es cero. ¿Y por qué decimos que es cero? Y porque si sigue entrando aire y la velocidad será distinto de cero, entonces este nivel de líquido comenzaría a descender, y no estamos en esa situación. Dijimos que estamos en una situación estacionaria, donde todo el aire que tenía que entrar ya entró, donde esta altura y esta altura ya permanecen fijas en el tiempo, y entonces el aire está pasando y ya no está entrando aire acá. Entonces en la ecuación de Bernoulli el término que tiene que ver con la velocidad del punto 1 la podemos considerar 0, ¿sí? Y el término que tiene que ver con la velocidad en el punto 2 es distinto de 0. Y entonces lo que nos queda, si pasamos esto para este lado, es que P1 menos P2 es igual a 1 medio de la densidad del aire por V2 al cuadrado. ¿Sí? Pero si ahora yo me fijo lo que está pasando dentro del líquido, todo esto está en reposo. El aire que está acá adentro está en reposo, el líquido que está acá está en reposo, y esto no es otra cosa que algo parecido a lo que teníamos en el manómetro. ¿Se acuerdan? Que medíamos la presión a partir de medir una diferencia de alturas. Esto es lo mismo, la presión en este punto, por estar en el seno del líquido, es igual a la presión en este punto. La presión acá será la presión 1, y acá entonces tengo que esta presión 1, que es la misma acá que acá, la puedo pensar como la presión 2 más ρ del líquido por G por esta altura del líquido. Y entonces la presión en 1 la puedo pensar como la presión en 2 más la densidad del líquido por G por H, donde H es esta altura o esta diferencia de alturas entre las columnas de líquido en cada una de las ramas. Entonces, de vuelta, P1 menos P2 lo puedo poner como la densidad del líquido por G por la diferencia de altura, y entonces esto, que es lo mismo que esto, entonces esto es lo mismo que esto, y puedo poner un medio de la densidad del aire por la velocidad en 2 al cuadrado igual a la densidad del líquido por G por H,
Y de acá puedo despejar la velocidad en 2 con a partir de esta raíz de 2GH con la cociente de las densidades. En general, acá tenemos que el líquido será alcohol o agua y la densidad del aire es aire porque es para medir la velocidad en el ala de un avión, y entonces esto le permitía al piloto tener una medida de la velocidad relativa de él respecto del aire a partir de medir la diferencia de altura y de conocer las densidades del líquido que tiene puesto en su tubo y la densidad del aire, que es algo que ya se conoce. Entonces este dispositivo le servía a los aviones para poder medir la velocidad. Cuando se usaba agua, hubo algunos problemas porque en algún momento que los aviones empezaron a tener potencia y empezaron a subir mucho, se congeló el líquido que está acá, y entonces ya no había una lectura que tenga que ver con la presión en uno y la velocidad, etcétera, sino que directamente quedó fijo, y entonces el piloto perdía la lectura de la velocidad y bueno, un montón de accidentes hubo debido a que se congelaba el agua, entonces lo reemplazaron por alcohol, pero de vuelta, si el avión va muy alto, el alcohol se puede evaporar porque, nada, es inconveniente pensar en un sistema para aviones comerciales que usen este dispositivo. Para los aviones iniciales, primitivos o que estuvimos viendo en los inicios de la aviación, era un dispositivo muy utilizado, pero ahora ya está en desuso. Pero bueno, se sigue estudiando como tubo de pitot, como dispositivo para medir la velocidad en la que está pasando el aire. Fue pensado para el ala de un avión, pero ustedes lo podrían usar para medir la velocidad del aire en cualquier situación. Y yo acá pongo perfumero y arteria obstruida porque eran dos ejemplos que yo dibujaba en el pizarrón, ahora no puedo. Pero la idea era que utilizando los conceptos de la ecuación de Bernoulli, así que a mayor velocidad, menor presión, entonces uno podía poder explicar cómo funcionaban los perfumeros antiguos, esos que tenían una perita de goma y que las mujeres apretando la perita generaban una velocidad muy grande en una parte del perfumero que hacía que disminuya la presión, y entonces el líquido por diferencia de presión con la presión atmosférica ascendía y era interceptado por el flujo de aire que pasaba, y las gotitas el líquido se rompía todo en gotitas y las chicas se podían aplicar perfume. Ahora todos son con, con aerosol o con algún tipo de aspersor mecánico, pero en su momento utilizaban el, 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 el teorema de Bernoulli o el hecho de que aumentar la velocidad disminuía la presión. Y lo mismo yo les contaba el peligro de tener una arteria obstruida, porque el hecho de que se fije una capa de grasa en la parte interior de una arteria hace que el área de la arteria interna disminuya, y entonces lo que tiene que pasar es que la sangre, que es incompresible, tiene que aumentar su velocidad. Entonces, si aumenta la velocidad de la sangre al pasar por la zona obstruida, disminuye la presión de la sangre, y entonces el resto del cuerpo haría una presión sobre la parte obstruida que, llegado el caso, podría inclusive hasta colapsarla y producir un infarto. Entonces, eran dos ejemplos cualitativos de cómo uno podría interpretar a partir de las nociones de la ecuación de Bernoulli eventos de la vida cotidiana, que con esto redondearíamos el tema de la aplicación de Bernoulli, el, el, explicar ciertos ejemplos, siempre teniendo en cuenta que se trata de fluidos incompresibles o donde la densidad no cambia y donde estamos teniendo flujos laminares y estacionarios. En esas condiciones, entonces, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Creo que con esto podemos ir terminando. A partir de la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando los fluidos tienen viscosidad. Y vamos a encontrar una manera de poder explicar qué pasa cuando hay viscosidad en el fluido.
Bueno, por ahora con esto creo que tienen como para poder resolver y poder interpretar los problemas que están en la práctica. Hasta luego.